¿Cómo decimos I like something en español? Bueno, creo que casi todos sabemos que tenemos que usar el verbo gustar, pero este verbo no es tan sencillo como parece, porque tiene algunas particularidades que lo hacen un poco confuso para la gran mayoría de mis estudiantes y genera muchos errores. Pero no te preocupes, porque en esta lección te voy a enseñar cómo entenderlo de verdad para que no vuelvas a equivocarte. Hola, hola mis queridos estudiantes. En la lección de hoy, como ya les dije, vamos a ver cómo funciona el verbo gustar, pero antes quiero hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, como su tiempo es muy valioso, recuerden que en la parte de abajo del video están detallados los capítulos o las partes para que puedan ir directamente a la sección que les interesa. Además, en la descripción van a encontrar un enlace para descargar un PDF totalmente gratis en el que van a encontrar todos los materiales visuales que usé en este video. Ahora sí, vamos a enfocarnos en el verbo gustar. La principal dificultad de este verbo tiene que ver con que tiene una estructura muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y esto implica que tengamos que pensarlo al revés de lo que dice la lógica. Porque el sujeto lógico, que debería ser la persona, no coincide en este caso con el sujeto gramatical. Es decir, con el verdadero sujeto que va a determinar, por ejemplo, si el verbo tiene que ir en singular o en plural. A ver, ya sé que esto puede sonar un poco complejo, pero no se preocupen, vamos a explicarlo mejor usando una imagen y comparándolo con otro verbo con un significado parecido, pero que tiene una estructura que podemos decir que es una estructura normal o tradicional. Por un lado tenemos el verbo amar. Y la estructura de este verbo siempre es alguien ama algo. Entonces, a partir de esa estructura podemos notar que este verbo tiene dos elementos. Por un lado, el experimentador, ese alguien, y por otro lado, el estímulo, o sea, ese algo. Y también podemos notar que en este caso, el experimentador, que coincide con la persona, no solo es el sujeto lógico del verbo, sino que también es el sujeto gramatical. ¿Cómo sabemos esto? Porque si nosotros cambiamos la persona de la que estamos hablando, el verbo va a tener que cambiar y va a tener que tener los mismos rasgos, ¿sí? Tiene que concordar. Entonces, en el ejemplo tenemos yo amo las frutillas. Pero si yo quiero hablar de ellos, por ejemplo, voy a tener que decir ellos aman las frutillas. Y si cambio a nosotros, lo mismo. Nosotros amamos las frutillas. También podemos cambiar el elemento que está en el lugar de ese algo, ese estímulo. Pero ese cambio no va a afectar de ninguna forma al verbo, ¿sí? No está relacionado de esa manera con el verbo. ¿Por qué? Muy simple, porque ese algo es el objeto directo, ¿sí? No el sujeto, es el objeto directo. Entonces, como objeto directo que es, nosotros lo podemos reemplazar por los pronombres de objeto directo correspondientes o los pronombres en caso acusativo, es lo mismo, significa lo mismo. Y
en ese caso sí vamos a ver que van a cambiar un poquito dependiendo de cuál es el estímulo del que estamos hablando. Por ejemplo, decimos yo amo las frutillas y podemos cambiar, por ejemplo, por un sustantivo en singular en lugar de plural y decir yo amo el chocolate. El verbo está igual, no le pasa nada. Ahora, si yo quiero cambiar esos objetos directos por pronombres, voy a decir yo las amo por las frutillas o yo lo amo por el chocolate. Ahora, si miramos la imagen del verbo gustar que está al lado, vamos a ver que este verbo también tiene estos dos elementos, tiene al experimentador y al estímulo, pero la relación entre ellos está invertida, o sea, es contraria, porque en este caso es el estímulo el origen de la emoción. O sea, es el estímulo el que afecta al experimentador. El estímulo genera una reacción en el experimentador y entonces la persona es un simple objeto. Más específicamente, vamos a ver que es un objeto indirecto. Esto significa que si cambiamos el estímulo, el verbo va a tener que cambiar. En este caso vamos a notar el cambio mayormente entre la tercera persona del singular y la tercera persona del plural. Hay otros casos, pero normalmente va a ser ese el cambio. Pero si cambiamos a la persona de la que estamos hablando, el verbo no va a cambiar en lo más mínimo, porque estamos cambiando el objeto indirecto y lo único que puede cambiar la forma del verbo es el sujeto. Entonces, en este caso, el sujeto gramatical es el estímulo, es el objeto, el algo. Entonces decimos, a mí me gustan, plural, las frutillas. Pero si cambio el estímulo, digo, a mí me gusta, singular, el chocolate. Podemos decir que la estructura del verbo gustar es a alguien le gusta algo. Y ya podemos ver que el experimentador en esta estructura aparece expresado dos veces. Aparece como objeto indirecto completo cuando decimos a alguien y también como pronombre de objeto indirecto o pronombre en caso dativo. Estas dos formas del objeto indirecto tienen que tener los mismos rasgos. Entonces, si yo cambio el objeto indirecto completo, también tengo que cambiar el pronombre. Por eso decimos, y vamos a repasar todos los pronombres, a mí me gusta algo, a vos o a ti te gusta algo, a él, a ella o a usted le gusta algo, a nosotros nos gusta algo y a ellos, a ellas, a ustedes les gusta algo. Ahora viene algo súper importante. Fíjense que en la tablita que tienen en pantalla, el objeto indirecto completo, a mí, a vos y demás, está entre paréntesis. Eso quiere decir que en algunos casos
lo podemos omitir, lo podemos sacar. Lo que nunca podemos sacar es el pronombre. El pronombre siempre tiene que estar. Pero si tenemos que usar el objeto indirecto completo o elegimos usarlo, entonces algo clave es que siempre tenemos que poner la preposición a adelante. No nos la podemos olvidar, porque el objeto indirecto siempre va encabezado por la preposición a. Si no tiene esa preposición, parece que es el sujeto del verbo, pero en realidad el sujeto es otra cosa, es el estímulo. Entonces, es un error muy común, súper común incluso entre estudiantes avanzados, olvidarse de esa A. Por ejemplo, decimos, ¿le gusta el café? Perfecto. O si queremos aclarar de quién hablamos, podemos decir, a mi mamá le gusta el café. Lo que no podemos decir y no es correcto es mi mamá le gusta el café. Y con toda esta explicación seguro se estarán preguntando, bueno, ¿y todo esto me sirve solo para el verbo gustar o hay otros verbos que funcionan igual? Bueno, para bien o para mal, no lo sé. Hay otros verbos y frases verbales, es decir, verbos combinados con otras palabritas que tienen esta misma estructura. Y son siempre verbos que expresan una reacción que puede ser mental, emocional o física de alguien frente a algo. Entonces, algunos ejemplos de estos verbos son el verbo molestar, a alguien le molesta algo, el verbo interesar, a alguien le interesa algo, el verbo encantar, a alguien le encanta algo, el verbo doler, a alguien le duele algo, también disgustar, a alguien le disgusta algo, o irritar, a alguien le irrita algo, o algunas frases como caer bien o caer mal, a alguien le cae bien o mal algo, o también con el verbo dar, otras frases con el verbo dar, como a alguien le da miedo, vergüenza, asco, algo, o el verbo pasar, a alguien le pasa algo. Y también tenemos muchos otros, pero estos son, podemos decir, de los más comunes. Pero para estos verbos no les voy a dar los ejemplos yo, los van a formar ustedes. Vamos a hacer un ejercicio de práctica. Con los elementos que voy a ir poniendo en la pantalla y que les voy a ir diciendo, van a tener que formar las frases. Entonces, vamos con el primero. El experimentador es yo. El verbo es encantar. Y el estímulo es ese vestido. A ver cómo armo la frase. La frase sería, a mí, que es opcional, me encanta ese vestido. Porque ese vestido es singular. Vamos con la segunda. El experimentador es mi vecina. El verbo es dar miedo. Y el estímulo son las serpientes. A ver.
Muy bien. En este caso, la frase es: a mi vecina le dan miedo las serpientes. El verbo está en plural porque hablamos de las serpientes. Y vamos ahora con la tercera. Acá tenemos al experimentador, que es Francisco. El verbo es doler. Y el estímulo son las piernas. Piensen tranquilos. Yo espero acá, no hay problema. Bien, en este caso es: a Francisco le duelen las piernas. De nuevo, las piernas es plural, entonces el verbo también va en plural. Y vamos con la última. En este caso, el experimentador somos nosotros. El verbo es molestar y el estímulo es la música muy fuerte. A ver cómo sale esta. Muy bien. Sería: a nosotros nos molesta la música muy fuerte. Entonces, en este caso, el verbo está en singular porque el estímulo, el sujeto, es la música muy fuerte, que también es singular. Ahora cuéntenme en los comentarios qué cosas les gustan y qué cosas les molestan. Por ejemplo, voy a empezar yo. A mí me gustan mucho las canciones de Taylor Swift. Y me molesta salir de mi casa cuando llueve. Y con esto terminamos la lección de hoy. No se olviden de revisar la descripción del video y de descargar el PDF con los cuadritos y el grafiquito que diseñé para este video, porque siempre es muy útil tenerlos a mano para resolver cualquier duda que tengan. Además, si quieren seguir aprendiendo conmigo, los invito a suscribirse a mi canal para no perderse de nada. ¡Nos vemos!